Tendencia celebra su 10º aniversario y a lo largo de 10 años se ha posicionado como una empresa líder en comunicación, contando historias que hacen único al Estado y fortalecen la identidad, mostrándonos que Baja California Sur lo tiene todo. En 2010 surge la revista de viajes Tendencia El Arte de Viajar, y gracias al éxito de estrategias en redes sociales, en 2013 crea Tendencia Marketing Digital. En 2015 nace Tendencia Avenue en conjunto con Luxury Avenue y Yandy Monardo, espacio para promover artistas y escritores locales. En 2016, para resaltar la versatilidad y estilo de vida de Los Cabos, nace Social by Tendencia. Con el objetivo de reconocer y destacar lo mejor de la gastronomía y elevar la experiencia del comensal, en 2017 unimos esfuerzos con PR Solutions para iniciar Culinary Awards. El proyecto más reciente que Tendencia emprende es Tendencia Kids, en 2019, revista para niños que busca fomentar valores y aprendizaje. Tendencia evoluciona y crea alianzas significativas desde que se dio la tarea de documentar la belleza e historia turística de Baja California Sur. Gracias por ser parte del legado. Bienvenidos al webinar. Hola, buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos y sobre todo muchísimas gracias a Tendencia y a Claudia del Pino por la invitación. Como ella sabe, hemos tenido la oportunidad de platicar largo y tendido y de colaborar, y sabe que soy apasionada de la mercadotecnia, soy apasionada de la comunicación, y bueno, pues aquí vamos a estar platicándoles un poquito acerca de cómo precisamente hacer que tu estrategia de comunicación llegue a todos los segmentos a los que le quieres llegar. Definitivamente el mundo actual es un mundo globalizado, es un mundo donde a pesar de las circunstancias podemos estar conectados, pero también es un mundo que ya está terriblemente segmentado, o afortunadamente muy segmentado, porque al final de cuentas esos segmentos tienen diferentes comportamientos y eso es lo que nos permite definir cómo queremos comunicarnos con cada uno de ellos. El temario de lo que vamos a ver hoy, esto es más que nada para que ustedes se den una idea de a dónde quiero llegar, y no es necesariamente a platicarles de los refranes de mi abuela, pero es una herramienta que yo utilizo que les voy a compartir y que espero encuentren de utilidad. Anoche cuando estaba revisando esta presentación me di cuenta de que a final de cuentas gran parte de la información ustedes la pueden encontrar en línea. Basta con hacer una búsqueda y esa es la realidad hoy en día ante todo. Cuando nos encontramos en una disyuntiva de definir estrategias, es muy fácil hacer la búsqueda. Lo importante es hacer la búsqueda correcta. Y en la realidad del día de hoy, de este mundo en el que estamos viviendo, pues si bien estamos enfrentando una crisis, esta crisis también nos está dando la oportunidad de detenernos, de revisar dónde estamos y de prepararnos para retomar nuestro camino, recuperar el impulso y ¿por qué no? Reinventarnos. Muchas veces me ha tocado colaborar con grandes compañías, las cuales llevan años de trayectoria haciendo cosas, adaptándose al mercado, pero de repente cuando las ves desde fuera te das cuenta de que se han ido adaptando al mercado, pero ellos no están tan convencidos de quiénes son y de qué es lo que quieren hacer. Lo mismo pasa en las empresas pequeñas. De repente nos da cuenta de que hay una oportunidad de negocio y queremos adaptar ese negocio a lo que quiere el mercado. ¿Por qué? Porque nos parece que es un buen negocio, pero nos pasamos todos los días quejándonos de que no está sucediendo lo que nosotros queremos que suceda. ¿Por qué? Porque estamos haciendo algo que no necesariamente es lo que queremos hacer. Esta es una oportunidad maravillosa para darnos cuenta dónde estamos parados y realmente definir quiénes somos como compañía, como empresa,
como negocio familiar, o más importante todavía, quiénes queremos ser para que lo que hagamos día a día sea algo que hagamos con gusto. Entonces, bueno, ¿cómo definimos quiénes somos? Lo más importante es cómo nos distinguimos de los demás. Porque yo puedo ser el negocio más casero y más básico. Puedo estar haciendo mermeladas en mi casa. Eso ya es un negocio. Pero ¿cómo me distingo de todo el resto de las compañías o pequeñas empresas que están haciendo mermeladas? Eso es lo principal. Lo siguiente es saber quiénes somos con referente a nuestra competencia. Y también eso es importante, definir quién es mi competencia. Si yo estoy haciendo mermeladas en mi casa, bueno, pues McCormick a lo mejor no es mi competencia, ¿verdad? Pero quiénes sí son mi competencia. Tengo que tener eso muy, muy claro. Y también, ¿qué propuesta de valor única estoy trayendo al mercado? A final de cuentas, en el negocio, en el sector de la hospitalidad, hoteles frente a la playa, hay muchos. ¿Qué le está trayendo mi hotel al mercado como una propuesta única de valor? ¿Qué me diferencia de los demás? Podemos hablar, por ejemplo, de Four Seasons, donde el nivel de servicio predictivo lo separa del resto. Entonces, o podemos hablar de restaurantes donde el espacio te invita, a pesar de que a lo mejor sirven también cortes y mariscos, el ambiente es lo que los hace diferentes. Entonces, tenemos que tener muy, muy, muy clara cuál es esa propuesta única en el mercado. No aspiremos a replicar algo que ya existe. El mercado actual, el consumidor actual está buscando cosas diferentes. Y sobre todo en esto que le estamos llamando hoy en día la nueva normalidad. Nos queda muy claro que los consumidores van a estar buscando experiencias únicas. Entonces, hoy más que nunca es importante que cada empresa, que cada negocio, que cada corporación defina claramente y le quede, lo pueda hacer en menos de 10 palabras. Si es algo que te vas a tardar más de 2 minutos en aprenderte y en internalizar, estás demasiado largo. Entonces, eso es importante. Y lo otro es cómo vas a comunicar ese mensaje, cómo lo vas a compartir de manera que realmente toque a tu mercado meta. ¿Qué idioma vas a utilizar? Y no me refiero a español, inglés, francés, alemán, sino en qué slang, en qué terminología te vas a dirigir a él. ¿Le vas a hablar de tú? ¿Le vas a hablar de usted? ¿Vas a poner tu texto en Google Translate para que ya esté en inglés? ¿O vas a realmente desarrollar un copy específico para el segmento al que le quieres estar hablando? Entonces, si necesitas definir eso, antes tienes que saber exactamente cuál es tu mercado meta. Estamos en un mundo tan enorme y tan globalizado en el que no podemos hablarles a todos de la misma forma. Tenemos que tomar muchas cosas en consideración, eso lo vamos a hablar más adelante. Pero a final de cuentas, tenemos que saber a quién vamos a hablar, cómo le vamos a hablar y qué historia le vamos a contar. Porque si nada más les vamos a estar diciendo lo que queremos que hagan, sin contarles una historia donde la gente pueda realmente engancharse con esa historia y recordar esa historia y dejarlos con una historia que les invite a tomar una acción que sea la de conocer más acerca de nuestro servicio, de nuestro producto, entonces nos estamos quedando cortos. Todo esto representa mucho trabajo y por eso es importante que tú sepas cuáles son tus metas y cuáles son los valores que vas a implementar, los valores intrínsecos a tu persona. Y cuando hablo de persona me refiero al individuo, pero también a la persona, la personalidad de la corporación, porque si tú eres un directivo que toma las decisiones, tiene que quedarte muy claro cuáles son esos valores a nivel corporativo, que son los que vas a utilizar para llegar a tus metas. Entonces, a final de cuentas, todo este ejercicio es básico para que tú puedas empezar a conformar tu mensaje. El mensaje a través del cual vas a enamorar a tu cliente potencial y lo vas a llevar a que te elija a ti en contra o
por preferencia de toda tu competencia. A final de cuentas, esto es lo más importante que tú tienes que hacer, saber quién eres o quién quieres ser. Habrá muchos que tienen ya la fortuna de saber perfectamente quiénes son, quién es su compañía, cuál es su producto, cuál es esa, sobre todo, posición de propuesta de valor único en el mercado. Y entonces, pues, lo demás se facilita. Ya que sabes quién eres, tienes que saber a quién le vas a ofrecer lo que tienes. Eso es el segmento, ¿no? En este mundo globalizado nuevamente, pues hay muchísimos segmentos y aquí la recomendación, a menos que tengas todo el dinero del mundo y toda la capacidad de tener una infraestructura con muchas áreas de especialización, lo más fácil es encontrar un grupo de clientes potenciales a los que realmente tú entiendas. Ejemplo, si a mí me encanta el fútbol americano, pues va a ser más fácil que yo conecte con gente que también le gusta el fútbol americano y no con gente que ni siquiera entiende por qué son 4 oportunidades para llegar a 1º y 10 y por qué nos emocionamos cuando es 1º y 10 y falta como medio metro, ¿verdad? Si le estoy diciendo eso a alguien que en su vida se ha sentado a ver un partido de fútbol americano, pues le estoy hablando en sánscrito. Entonces va a ser muy difícil que con esa emoción sobre el fútbol americano le quiera yo vender cualquier cosa a alguien que no lo entiende. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, si tú eres el experto en esa forma de comunicarte acerca de tu producto, de tu servicio, y se lo estás comunicando a alguien que comparte tu pasión, pues vas a eliminar a todos los que están hablando en términos generales. Ven a disfrutar del sol y de la playa. Pues está padre, vamos a disfrutar del sol y de la playa. Ah, pero ven a disfrutar del sol y de la playa, donde puedes caminar por largas extensiones y puedes encontrar diferentes tipos de conchas marinas que tienen esta coloración. Entonces tú ya le estás hablando a alguien que sabes que le gusta caminar por la playa y le gusta ir buscando conchitas y conoce del mar y a lo mejor, no sé, es un coleccionista de cristal tallado por el mar. Y entonces tienes que encontrar exactamente cuál es ese segmento y cómo comunicarte de manera que le vayas tocando esos puntos emotivos donde va a generar una relación ya emocional con tu mensaje. Para hacer eso, ¿qué tienes que hacer? Pues encontrar el perfil de tu cliente ideal. Sabes quién eres, sabes quién quieres ser y ahora sabes cómo es la persona a la que le vas a vender. Una vez que estás tú desarrollando ese perfil del cliente ideal, también tienes que desarrollar la persona, el personaje de tu cliente. ¿Eso para qué te va a ayudar? Eso te ayuda a empezar a escribir, a generar el contenido, no necesariamente escrito. A mí me gusta escribir, entonces siempre pienso que hay que escribir, pero no, también es el contenido visual, toda la comunicación con la cual vas a llegarle a tu cliente. El perfil del cliente ideal es el que define ese match perfecto. Es como si estás en un sitio para encontrar a tu pareja perfecta. Yo soy así y necesito que mi pareja sea de tal forma. Y eso tiene que ver precisamente con un estudio comparativo entre cuáles son las ofertas de mi compañía, cuáles son las características, cuánto puedo producir, si estoy, por ejemplo, en hotelería y estoy pensando en abrir un hotelito en una casona o en algún lugar que tengo ciertas circunstancias, ciertas limitaciones en cuanto a número de habitaciones, bueno, no le voy a querer llegar a 80,000 personas si nada más puedo recibir a 40 o a 20, ¿no? Entonces, esas son las consideraciones que se tienen que tomar en cuenta para desarrollar ese perfil del cliente ideal y tener muy claro el tamaño de tu mercado, ¿sí? Coca-Cola, pues tiene un perfil de cliente ideal muy diferente a
por decir, la limonada hecha a mano, envasada en botellas que cierran con cerámica, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen que considerar precisamente no solo lo que tú estás esperando en tu cliente, sino cuáles son tus posibilidades, tus capacidades para entregar un producto o un servicio al 100% de satisfacción de ese cliente. Y entonces, ya que sabes quién es ese cliente, lo tienes que hacer real. Porque a lo mejor yo sé que mi cliente son familias de baby boomers con hijos ya en la universidad o que ya terminaron la universidad y que viven en la costa oeste de los Estados Unidos. Ok, ¿cómo les voy a hablar? Para yo poder hablarles y para yo poder crear mensajes que realmente conecten con ese segmento, tengo que imaginarme cómo son. Porque ahí es donde vienen los detalles. ¿Son personas mayores sedentarias o son personas mayores que todavía tienen una vida activa, ¿no? Entonces ahí es donde tú tienes que considerar el grupo demográfico, los motivadores de cada uno de ellos, los retos que tienen, y entonces ya inventas tú a estos personajes, que son los que se conocen técnicamente como buying personas, y a ellos es a los que les vas a presentar tu mensaje para comunicar tu intención de venderles o de atraerlos o de que se suscriban para algo, o como sea que tú quieras llegar a generar esa transacción con tu cliente. ¿Ok? Tienes que considerar, cuando tú estás haciendo este buying persona, la psicología del cliente. La psicología son todos los aspectos, desde sus actitudes, sus emociones, sus creencias, sus rasgos psicológicos y cómo se comportan durante la compra. ¿Por qué? Porque de alguna manera todo esto afecta la forma en la que ellos reciben tu mensaje. Entre más conozcas tú de tu cliente, más fácil va a ser venderles. Entonces, sí representa un trabajo importante de investigación, de análisis, y no es nada más decir, hay cosas que se venden sin hacer nada de esto, ¿eh? Si de repente tienes un carrito con tacos de canasta maravillosos, el producto es tan bueno y la posición única de valor, la propuesta única de valor es que aparte de que son ricos, son muy económicos. Entonces ahí ya tienen un abanico amplio de oferta para la cual no tienen que investigar mucho, pero sí tienen que hacer su estudio de mercado porque tienen que saber en qué lugar van a posicionar ese carrito para que llegue más gente y se les vendan todos los tacos todos los días, ¿no? Cuando estamos hablando de productos más sofisticados, sobre todo en la oferta de servicios, es cuando tenemos que hacer mayor esfuerzo para que nos quede bien clara cuál es la psicología de nuestro cliente para poder desarrollar mensajes que los puedan tocar emocionalmente más fácilmente y que de alguna manera se enganchen con el servicio o con el bien que les estamos ofreciendo. ¿Por qué? Porque de repente tenemos, no sé si alcancen a ver bien esta imagen, pero a mí me encanta porque ahí es donde tenemos a la gente que compra de diferentes formas y porque es importante cambiar el mensaje que les estamos diciendo. Si yo soy el comunicador de la oferta o el vendedor, que es la personita que está vestida de negro con un traje sastre, la mujer traje sastre de negro con lentecitos, y que dice, este es un cohete, y con él puedes llegar al espacio. Ahí está su super mensaje, efectivamente está vendiendo un cohete y va a llegar al espacio. Pero si le está ofreciendo eso a un usuario, alguien que conoce el producto y lo va a usar, el usuario no quiere que le digas que va a llegar al espacio, ya lo sé. Yo soy un astronauta y sé que voy a llegar al espacio, necesito saber dónde está el botón para que encienda. Pero mi mensaje era, este es un cohete y vas a llegar al espacio. Y luego llega el comprador, que es el que evalúa, ¿no? El que se metió a internet y buscó
todos los cohetes sabidos y por haber, y tiene 26.500 opciones de cohetes, y tú le estás diciendo, este es un cohete, y vas a llegar al espacio. O tenemos el que de plano está buscando comprar algo, pero alguna parte de su mente le dice, no, no puedes comprar. Entonces tú le estás diciendo, este es un cohete y vas a llegar al espacio, ¿y qué crees? No voy a comprar un cohete. Ah, ok. O el influencer. Llega el influencer que también quiere volar en un cohete y tu mensaje es, este es un cohete y vas a llegar al espacio. Y el influencer está pensando, ¿y qué tipo de bandera le voy a poner yo al cohete para que entonces me salga más barato el cohete porque voy a ir con otras compañías, ¿no? Entonces, cada tipo de comprador necesita que le digas cosas diferentes del cohete para que a final de cuentas tengas una venta, ¿ok? ¿Qué pasa? Que además de todo, además de que ya gracias a la tecnología podemos comunicarnos más cercanamente, también le estamos vendiendo a gente que tiene formaciones muy diferentes, porque pues la gente estamos viviendo más tiempo que antes y entonces tenemos que comunicarnos con segmentos diferentes. Aquí vamos a hacer una revisión rapidita de los motivadores y las características de los 4 grupos que están en el ciclo del consumo actualmente. Y les estoy incluyendo a continuación, después de las características de cada grupo, un estudio muy interesante que se acaba de publicar sobre cómo las tendencias de consumo, los comportamientos de consumo de medios se han modificado durante esta cuarentena mundial. Esto se los estoy compartiendo y tomen nota de ello. Si no toman nota de nada de lo que les he dicho, las láminas que les estoy compartiendo aquí, que les estoy mostrando sobre las tendencias de consumo de medios, son importantes. ¿Por qué? Porque sabemos bien que todo lo que hagamos por 21 días consecutivos se convierten en un hábito. Y este encierro mundial nos ha llevado a modificar nuestros hábitos de consumo de medios. Y ese hábito, esa tendencia va a continuar después de que se reactive la economía y de que las personas regresen a sus actividades normales. Si bien es cierto que no van a tener tanto tiempo para consumir información en línea, sí va a permanecer una tendencia. Entonces, esta es una observación importante. Bueno, rápidamente, porque ya esto es algo que yo creo que todos saben. 4 segmentos importantes, 4 grupos generacionales. Los baby boomers, que actualmente tienen entre 56 y 76 años. En Estados Unidos, este es un resultado de un estudio al 3 de mayo, es decir, hace 10 días, 11 días. En Estados Unidos actualmente hay 76 millones de baby boomers. Después están los generación X, que actualmente hay 82 millones y son personas entre 41 y 55 años. Generación Y o los millennials, que es un grupo de personas entre que tienen de 80 a 94, entre 25 y 39 años. Es un total de 73 millones de personas. Y por último, los generación Z, que son los más jóvenes, tienen de 5 a 25 años y que son 74 millones. Entonces, está más o menos pareja la repartición de las generaciones. De alguna manera te facilita decidir a quién le quieres vender, si es que no tienes la capacidad de venderle a todos los grupos. Pero estos son algunos detalles interesantes. La generación Z, voy a empezar de los más jóvenes, y esto tiene razón cuando vemos la lámina de consumo de medios al final. La generación Z, que son los más jóvenes, usan los celulares casi que desde que nacieron, crecieron usando celulares, pasan un mínimo de 3 horas diarias en sus smartphones, y actualmente este grupo, que tiene hasta 25 años, representa el 40% de los consumidores. Ojo, estos son jóvenes
que muchos de ellos a temprana edad ya lograron un éxito económico mayor que el de sus padres. Tenemos hoy en día millonarios de 17 años, que además se hicieron millonarios jugando videojuegos, por ejemplo. Entonces, allá es una forma de pensar muy, muy diferente. Los smartphones son algo que tienen ya instalado continuamente. Han crecido en un mundo en guerra y también han visto un planeta al borde de la extinción. Están muy conscientes de las dificultades económicas de sus padres. La mayoría de los padres son Gen Xers, ¿no? Son gentes que crecieron en los 80s. A final de cuentas, ellos buscan ser independientes económicamente hablando y, a diferencia de los millennials, no les interesa tomar grandes riesgos. Buscan causas a las que quieren apoyar y para ellos el sentido de comunidad es muy importante. Buscan conectar con cuestiones, con productos, con servicios, con marcas que respeten precisamente ese sentido de comunidad, que apoyen la equidad, ojo, que la equidad no es lo mismo que la igualdad, y que tengan apoyo real a las causas para mejora del medio ambiente. Tienen un casi sexto sentido para detectar los mensajes que son fabricados, que no son auténticos. ¿Por qué? Porque ellos son la generación que entiende a la perfección el clickbait, ¿no? Estos encabezados que te dicen, la 9ª maravilla del mundo, no lo vas a creer, y le das clic y no es nada, ¿no? Te quieren vender un libro o lo que sea. Entonces, si te vas a comunicar con generación Z, que son consumidores de menos de 25 años, tu mensaje tiene que ser muy auténtico, muy honesto. Aquí tenemos cómo se ha modificado el consumo de medios de esta generación. La mayor parte de su tiempo la pasan viendo videos en línea. Y eso es un medio en el que la publicidad puede ser accesible siempre y cuando te quede bien claro a qué grupo le quieres llegar, ¿sí? En cambio, por ejemplo, para ellos la prensa impresa pues no es un medio que sea de gran interés. Después tenemos a los millennials. Los millennials son esta generación que creció con la gran recesión de 2008, la explosión tecnológica del Internet a principios del siglo XX y siglo XXI, obviamente el desarrollo de las redes sociales y el evento de 9/11. Estamos enfocándonos de alguna manera, obviamente, en el mercado norteamericano. Pero los motivadores y las características son globales, hablando del primer mundo y de países del tercer mundo que tienen una economía fortalecida, es decir, países que no están en guerra y en estas situaciones, ¿no? Los millennials son este grupo para el cual la lealtad a la marca no es tan importante y lo que ellos están buscando más que nada son servicios y productos con funcionalidades con las que ellos conecten. No tienen que ser necesariamente de lujo, pero tienen que ser eficientes. Los millennials aman la eficiencia y no tienen paciencia para errores y para objeciones durante su transacción que después ellos convierten en experiencia. Obviamente todos tienen dispositivos móviles, están conectados. Repito, me estoy refiriendo al grupo generacional en el primer mundo, que es nuestro mercado a final de cuentas. 89% de ellos tienen varias cuentas en redes sociales, sobre todo en redes como Instagram y Twitter son las dos más importantes. Facebook sigue siendo de gran importancia, más sin embargo se considera entre los millennials una herramienta para gente mayor.
y también ellos consumen más servicios de video por streaming que los servicios tradicionales de la televisión comercial conectada o bien el cable tradicional, hablando de Estados Unidos y Canadá. Ellos les gusta mucho, precisamente como no tienen esta tendencia a la lealtad de marca, prefieren los servicios on demand, que son los servicios que voy a tener mientras los necesite. ¿Sí? Son una generación que opta mucho por las opciones de disposable, ¿no? Lo desechable. No tienen grandes relaciones de lealtad. Ellos, aquí podemos ver, si se fijan, hay una línea adentro que es como un color un poco más claro. Ese es el consumo de medios de la generación Z, y los millennials son los que tenemos aquí resaltados. Siguen prefiriendo los servicios de streaming como Netflix, por ejemplo. Entonces, binge watching de sentarte y ver toda la serie, las 5 temporadas en una noche, comportamiento millennial absolutamente, ¿no? Y consumen más prensa impresa, a diferencia de los generación Z. Por cierto, estos datos que estamos viendo del consumo de medios es un estudio que se realizó por Global Web Index a 4,000 usuarios de Internet entre 16 y 64 años, y se publicó a finales de abril de este año. La generación X, los chavorrucos. Entonces, ellos, nosotros, crecimos con el final de la Guerra Fría, el surgimiento de la computadora personal, y de alguna manera es una generación que se siente perdida entre dos grandes generaciones, que son los millennials y los baby boomers, y terminamos identificándonos con una o con la otra. Yo estoy justo en la frontera entre generación X y baby boomers. Si me voy a unos estudios soy baby boomers, y si me voy a otros soy generación X, así que ya saben cuántos años voy a cumplir. El consumo de medios sigue siendo básicamente medios tradicionales, radio, televisión, prensa impresa. Sigue en promedio 165 horas al mes de consumo televisivo, tanto en servicios de streaming como televisión por cable o televisión abierta, y en promedio 12 horas a la semana en Facebook y otras redes sociales. Generación X es la generación que más consume la plataforma de Facebook, y además es una generación que creció endeudada. Entonces, dentro de sus retos, pues está esta parte de tratar de ahorrar, ¿no? Para crear un futuro, porque además es una generación a la que le queda muy claro, pues que va a vivir mucho tiempo. Entonces, esto también hace que las personas dentro de este grupo generacional tengan una mentalidad emprendedora. No creen tanto en las instituciones y, por lo tanto, tienen esta tendencia a iniciar su propio negocio, a reunirse entre amigos y financiar alguna empresa. Es alguien que es un grupo en el que cree que por sí mismos van a lograr sus metas, ¿no? Y siguen teniendo valores tradicionales, si le llamamos valores tradicionales a los valores establecidos después de la Segunda Guerra Mundial, que son los valores de los baby boomers. Su consumo de medios, esta es la generación que más ha modificado su consumo de medios, porque tradicionalmente consumen prensa impresa, pero a lo mejor por razones obvias, durante el confinamiento, su consumo de prensa física, de medios impresos, se ha reducido increíblemente, incluso por debajo del consumo de medios impresos de la generación Z, cosa que a mí en lo particular me llama mucho la atención. Tenemos a un grupo generacional que tradicionalmente, aproximadamente el 20% de su consumo de medios es a través de medios impresos, y que se redujo hasta el 7%. Entonces ahí, si tu estrategia es llegarle a esta generación,
hay que considerar bien cómo estás distribuyendo tu presupuesto de publicidad. Y bueno, los boomers, ¿no? Los boomers, que son los que a final de cuenta empiezan la modernidad. Es la generación que se forma después de la Segunda Guerra Mundial. Sus eventos formativos, pues es justo el final de la Segunda Guerra Mundial y el darse cuenta de que no se acabó el mundo. El vivir con la Guerra Fría, que era esta amenaza continua del final del mundo, y darse cuenta de que tampoco se acabó el mundo. Y después el surgimiento de todos los movimientos de amor libre, paz y amor y el movimiento hippie. Entonces, a eso se debe que esta es una generación que de repente no cree que hay calentamiento global, no cree que hay muchas cosas, porque han vivido situaciones tan difíciles y han visto que a final de cuentas, entre comillas, no pasa nada. Entonces, el mensaje tiene que ser de alguna manera muy convincente y les tienes que dar realmente bases. No les gusta la información ambigua, no les gusta es que dicen, pero son amantes de decir, me dijeron que. Entonces, es una generación a la que hay que llegarles de una forma muy, muy específica. Es una generación que también siente un compromiso con sus hijos, de ayudar a sus hijos, y como ya les quedó muy claro que van a seguir viviendo, que no se van a morir como se murieron sus padres, sus abuelos, antes de los 80, entonces entonces están pensando también en qué hacer económicamente hablando con sus finanzas para que el dinero les alcance, ¿no? Pero uno de sus compromisos más importantes es con sus hijos. Para ellos es importante dejar a sus hijos en una posición para que puedan seguir viviendo bien, y también es importante tener un lugar seguro donde pasar el resto de sus vidas. Dentro de esta generación hay subsegmentos, porque tenemos a los que, como decía yo, tienen una vida sedentaria, tienen limitaciones físicas, y hay otros que, digo, los vemos a los 80 años, como, digo, no sé si han visto a Vera Wang, la señora tiene 70 años y, ¿qué les puedo decir? Ya quisieran algunas de 20 verse como ella. Pero bueno, entonces ahí es una subdivisión interesante en la que no voy a entrar en este momento, pero esta generación no son innatos a una habilidad tecnológica, más sin embargo se han convertido en un grupo que consume tecnología y que sobre todo utiliza la plataforma de Facebook con la intención de mantenerse conectado con amistades, con la intención de reconectar con personas con las que tal vez hayan perdido contacto, y se sienten cómodos siempre y cuando alguien los pueda guiar en el uso de tecnologías innovadoras. Aquí podemos ver, en esta imagen podemos ver el global comparativo de los diferentes grupos generacionales y su consumo de medios. El que está señalado en morado es cómo consume medios la generación de los baby boomers. Podemos ver que su medio principal es nuevamente la televisión tradicional, la televisión por cable, la televisión abierta, pero que también de alguna manera han decidido, en un porcentaje importante, 24%, mantenerse desconectados de todos los medios. ¿Por qué? Porque hay una percepción de fatalismo en los medios. De repente los medios tradicionales, donde vamos a poder publicar nuestros mensajes comerciales, se la pasan dando noticias que tienen que tener un alto valor, un alto nivel de shock value. Y entonces hay un grupo importante que ha decidido desconectarse de los medios tradicionales, ¿no? Pero bueno, entonces estas láminas, como les decía, del consumo de medios, considero que son los contenidos de mayor valor, sobre todo porque son estudios muy, muy recientes y que tienen que ver con cómo se han modificado el consumo de medios a raíz de la situación actual causada por la presencia del coronavirus en el mundo.
Entonces, bueno, si llegamos a este momento de la conversación y en su mente ustedes han dicho, sí, pues ya lo hice, sí sé quién soy, sí sé cuál es mi segmento, sí me estoy comunicando de acuerdo a los motivadores del grupo generacional que quiero llegar, deben sentirse muy satisfechos. Y entonces, pues vamos bien, ¿no? Sí, sí vamos bien, pero que no se nos olvide que el mundo ha cambiado y que tanto la mercadotecnia como las ventas son un juego en el que las reglas cambian constantemente. Lo que les diga cualquier experto hoy, posiblemente dentro de 3 meses haya sufrido algún ajuste. Y no quiere decir que hoy estábamos equivocados, sino que las tendencias y los comportamientos macroeconómicos y a nivel local han cambiado y entonces tenemos que ajustar nuestras estrategias. Aquí la clave es que nos quede bien, bien claro que no podemos creer que lo que hemos hecho bien lo podemos seguir haciendo de igual manera a futuro sin cambios y sin ajustes. El mundo está cambiando y por lo tanto nosotros tenemos que adaptarnos a los cambios del mundo. ¿Cómo hacer esto y cómo mantener esto? Yo utilizo los refranes de mi abuela. Porque de repente llega un momento en tu vida en la que te das cuenta de que todo lo que te decía tu abuelita era muy sabio y tenía mucha razón. Estos son los 3 que yo recomiendo mantener presentes. Número 1, no eres monedita de oro. No a todo mundo le va a gustar ni tu producto ni tu servicio. Y entonces es mejor especializarse en un segmento con el que tú hagas clic. No quieras forzarte a hacer clic con el segmento porque dices, no, es que los millennials tienen mucha lana y quieren comprar y compran por impulso, les voy a vender a los millennials. Si a ti, los millennials, con sus motivadores, no te hacen clic, no trates de venderle a los millennials. Trata de venderle a alguien a quien tú te sientas cómodo y tu equipo se sienta cómodo hablándole en su lenguaje. Por ejemplo, si a ti te formaron en un estándar tradicional o trabajas o estás a cargo de compañías con estándares muy tradicionales, que se sienten cómodos hablándole de usted a la gente, no le vendas a millennials, no le vendas a Gen Z. ¿Por qué? Porque ellos, si les hablas de usted, se van a morir de la risa, ¿no? Entonces, especialízate en un segmento, pero especialízate en un segmento que haga clic contigo. No trates de ser aprendiz de todo y maestro de nada. No saben el número de conferencias, webinars, pláticas a las que he asistido y que te dicen, tienes que estar en todos lados y tienes que tener esto y lo otro y lo demás allá al 100%. A ver, espérame. No puedo entender cómo manejar una pauta publicitaria, cómo optimizar un sitio web, cómo manejar mis redes, cómo producir contenido, cómo editar videos. Son 20,000 cosas y no las puedo hacer todas. Decide qué es lo que le va a llegar más rápido a tu segmento y eso hazlo al 100. Ya que hayas dominado eso, pasa a lo siguiente. No quieras hacerlo todo al mismo tiempo, porque si no es como cuando te estás cocinando y tienes 6 cazuelas y acaba quemándose una. Entonces, una cosa a la vez. No quieras hacerlo todo al mismo tiempo, domina uno y ya que esté bien, pasa a lo siguiente. Hay tiempo, afortunadamente hay tiempo y si tu producto y tu servicio están bien definidos y tienes estándares para entregar experiencias al 100, vas a salir adelante. Y lo siguiente y lo más importante, no seas mamá cuervo. Es muy difícil reconocer que tu producto o tu servicio requiere de ajustes. Claro que es difícil, pero es importante darnos cuenta de cuándo tenemos que cambiar lo que estamos ofreciendo. Si tenemos que cambiar cómo lo estamos ofreciendo, a veces también tenemos que cambiar el producto mismo o el servicio mismo. Y eso es lo más difícil. Estando en mercadotecnia es muy difícil, ¿por qué? Porque de repente te das cuenta de que la idea que tú habías tenido no es tan brillante.
Y a final de cuentas, te duele decir, híjole, ¿sabes qué? No, ese producto no era así. No sé, pensando en bienes raíces. La cocina cerrada no es buena idea. Y ya se hicieron planos y ya se hicieron planos estructurales y ya se gastó una fortuna. ¿Por qué? Porque los desarrolladores y los mercadólogos, todos crecieron en la ciudad en un ambiente tradicional donde en la cocina pues estaban la cocinera y los que ayudaban y la vida social se realizaba en otro lado. Y entonces de repente se lanza un producto con la cocina cerrada en un destino de playa y ¿qué creen? Todo el mundo lo odia. ¿Por qué? Esta es una historia, caso real, de hace 20 años. ¿Por qué? Pues porque estás en la playa y porque tu mercado es un mercado que está de vacaciones, que seguramente no tiene ayuda de tiempo completo y que cuando está cocinando quiere estar viendo al mar. Entonces, lo primero que tenías que hacer era poner la cocina con la vista al mar. Pero aceptar eso y decir, la regamos, puede ser en esa capacidad de aceptar y de corregir a tiempo, radica el que un producto o un proyecto o un servicio sobreviva o no. Entonces, los refranes de mi abuela les van a servir para evitar cometer errores que pueden resultar muy costosos. No somos moneditas de oro, no tratemos de ser aprendiz de todo y maestro de nada, y no seamos mamacuervo. Reconozcamos que nuestro producto, nuestro proyecto, nuestro servicio es susceptible a mejora. Y para hacer esto, no hay que adivinar. No tenemos una bola de cristal. No, señores. Lo más fácil es preguntar. Muchos creemos que no, ¿cómo voy a preguntar? Van a creer que no sé. Hacer esa pregunta a tiempo nos puede servir de mucho, nos puede salvar de muchos dolores de cabeza, nos puede generar ganancias y nos puede evitar gastos innecesarios. Todas las empresas y todos los empresarios exitosos centran sus estrategias en mensajes enfocados al cliente, pero en mensajes que conectan con su cliente, ¿sí? Para conectar con tu cliente tienes que saber qué es lo que quiere y qué es lo que piensa de ti. Y la mejor manera de saber qué es lo que quiere tu cliente y qué es lo que piensa de ti es preguntándole. Y la mejor manera de obtener esas respuestas es con dos herramientas que se han utilizado en mercadotecnia desde hace como, no sé, muchos años, desde los 60 aproximadamente, que son el estudio de mercado a clientes y los análisis FODA. Y les voy a compartir este es el final de mi presentación, por cierto, entonces ahí voy a dejar de compartir esta pantalla y les voy a platicar, los análisis de mercado actualmente son fantásticos, porque antes tenías que ir a sitio y contratar gente y pararte en lugares con mucho tráfico, donde estuviera la gente que tú querías contactar, o bien invitar a un focus group y tenías que viajar, tenías que invertir mucho dinero. Actualmente con las herramientas que existen se pueden realizar de manera virtual y los resultados son iguales y son mucho más rápidos. Y es la manera más sencilla de saber si vas bien o te regresas. Y los estudios FODA, a mí me encanta realizar estudios FODA en negocios, compañías chicas, medianas y grandes, porque, bueno, las fuerzas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas, ¿no? Eso es el FODA o el SWOT en inglés. Y llegas a una compañía y entonces, chica, mediana o grande, y a la hora de que llegas y les preguntas cuáles son las áreas de oportunidad, que todo mundo, todas las compañías tienen, no, ninguna, estamos súper bien. De repente algún valiente dice, no, pues es que si nos dijeran que estamos haciendo bien las cosas, estaríamos más contentos. O cualquier cosa de ese tipo, ¿no? Que generalmente tiene mucho que ver con recursos humanos. Pero de ahí en más, todo es una maravilla.
Pero cuando tú comparas y haces el cruce entre el FODA, que generalmente, te digo, las áreas de oportunidad no aparecen, con la percepción del mercado de tu producto, que a final de cuentas es un reflejo de tu empresa, ahí es donde salen. Y ahí es donde puedes ver exactamente cuáles son las áreas en las que te tienes que enfocar y los ajustes que tienes que hacer. Entonces, bueno, pues no sé, creo que nos quedan unos minutos para respuestas en caso de que tengan alguna pregunta, y que yo espero que esto les haya sido de utilidad y que de alguna manera les ayude para sus estrategias a futuro y para la formulación de sus mensajes a sus mercados. Entonces, bueno, gracias. Muchísimas gracias, Clau. Estamos viendo las preguntas o mensajes. Te felicitan por tan excelente exposición. Gracias. Y también nos piden si se puede compartir la presentación, que eso ya lo vemos, para compartirlo a los que se inscribieron el día de hoy. La verdad es que el tema muy interesante. Yo creo que inclusive ya recibiendo la presentación, ahí surgirán dudas y te estarán preguntando. Me encantó, todo muy claro. Eso sí, creo que de tu parte todo fue muy claro. La bolita está ahora en cada quien. O sea, el valor se aventó. Sí, así es, así es. Entonces, me encantó, excelente, de verdad, explicación. Y pues, como dijiste, ya llegamos aquí. Ahora, ¿qué viene? ¿Qué es lo nuevo? Definitivamente estamos, el otro día comentaba con Roberto Padilla, que veo esto de la pandemia como si fuera la graduación de la globalización, porque realmente ahora sí estamos todos en un mismo sentir, no importa nuestras creencias, nuestra posición económica, no importa nada. La pandemia nos puso a todos en el mismo sentir. Entonces, de alguna manera es la globalización que ya veníamos viviendo, pero ahora sí nos puso a todos a pensar en el futuro, a pensar en todo lo que se ha hecho en materia de cuidar nuestros recursos naturales, o sea, mil cosas, ¿no? Que cada quien se ha estado preguntando internamente y ha hecho análisis y conciencia sobre eso. Entonces, la verdad, estoy muy agradecida porque hayas aceptado participar con nosotros. De alguna manera, viene un proceso en todos los temas que se vieron en el día 1, en el día 2. Muchas gracias por eso, Clau. No, al contrario, y sobre todo, esta plática da pie al cuestionamiento de que cómo puedo reconfigurar mi estrategia, cómo puedo reconfigurar mi empresa. Y justo ese tema se va a tratar el 20 de mayo en el siguiente webinar de tendencia con Jazmín Almada, que es una máster del análisis de las estructuras y de las necesidades. Entonces, afortunadamente, como bien dices, esta pandemia nos ha puesto en una posición de buscar recursos y de conectar de maneras diferentes, y nos va a permitir precisamente tomarnos ese tiempo para reiniciar actividades, para reiniciar todos nuestros esfuerzos ya con un contacto directo, pero con estrategias bien pensadas y justo el saber cómo poder tú reestructurar, reconfigurar tu empresa va a ser muy importante. Entonces, me encanta esta serie de webinars porque como que hemos ido de la mano paso a paso y dando herramientas que esperamos sean útiles para todas las personas que conforman el corazón económico, no solo de nuestro estado, sino de todos lados, ¿no? Porque como estamos en un mundo globalizado, pues de repente nuestros esfuerzos tocan a personas en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en donde sea, ¿no? Sí, bueno, seguimos recibiendo felicitaciones. Muchas gracias, se fue el tiempo volando, súper plática. Aquí hay una pregunta interesante. Dice, me gustaría la presentación y dónde puedo aprender de los análisis para definir qué quiere
nuestro cliente y qué piensa de nosotros? Pues Tendencia, vamos a tener la presentación disponible para ustedes y a través de Tendencia también vamos a estar ofreciendo oportunidades de consultorías ya más personalizadas y vamos a tener también, voy a generar un documento en el que tengan justo los recursos para digitales, que como les decía, a final de cuentas todo está en línea. Entonces, con gusto les compartimos algunos de los recursos digitales para que puedan empezar a hacer sus análisis. Perfecto. Y otra pregunta, dice, ¿cómo identificar cuando hay que cambiar, cuando todo se mueve tan rápido? Ay, qué buena pregunta. Efectivamente, ese es uno de los grandes retos de la actualidad. Los cambios son tan continuos que de repente sientes que te falta el aire. Más que nada, aquí hay una parte importante. No te vayas únicamente por los resultados económicos. Si estás vendiendo, vas bien. Sí, pero hay que hacer bien esos balances. ¿Cuánto estás vendiendo? ¿Cuánto te está costando vender? ¿Y cómo puedes optimizar? Y otra cosa dentro de tu empresa, independientemente de si es una empresa familiar o una corporación, mide siempre el nivel de satisfacción de tus clientes externos e internos, porque a final de cuentas, tu producto o tu servicio es tan bueno como el buen ambiente y el buen espíritu que hay dentro de la empresa, ¿sí? Si tú llegas hablando de la industria de la hospitalidad, si tú llegas a un hotel donde front desk te dice, sí, pues sí, le puedo dar esa habitación. No es la más buena, pero pues es la que hay. Hello, no. Entonces, muy importante, si tú ves, sobre todo en tu análisis de satisfacción, no solo de tus clientes externos, sino de tus clientes internos, que hay disatisfacción, es momento de hacer algún ajuste. Y eso yo recomendaría que se hiciera. Hacerlo mensualmente te va a llevar todo tu tiempo, olvídalo, a menos que tengas una infraestructura de recurso humano que te lo permita. Pero si eres una compañía, una empresa mediana o chica, hazlo trimestralmente. Ajustes trimestrales funcionan muy bien. Generalmente los cambios económicos, los cambios sociales toman un promedio de 3-4 meses en pegar. Y entonces un ajuste trimestral es buena recomendación. Sí, yo creo que sí, Clau. Y también estaba escuchándote, pensé, todas las circunstancias son oportunidades. Si se presenta algo, tómala. Ahora sí que tomar el toro por los cuernos y empezar a revisar qué es lo que está pasando. Así es. Nos están escribiendo personas que no recibieron la presentación de ayer. Vamos a estar revisando. Gracias por estar poniendo sus correos. Ya Gerardo, que nos está ayudando en toda la parte técnica, está tomando nota de eso. Y creo que nuestro tiempo se agotó. Se acabó. Sí. Pues muchísimas gracias, de veras. Me encantó participar. Gracias, Claudia. Nos vemos pronto, Clau. Y gracias a todos por habernos acompañado. Bye.